Hola, hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. El Yesa reportándonos nuevo videito. Volvemos con las impresoras Epson. Así es que si tú tienes una impresora Epson con problemas de impresión, quédate porque en esta ocasión vamos con una Epson L6171. Ojo, a veces el procedimiento aplica para otros modelos varios, entonces no te me vayas, quédate y vamos a darle. Muy bien, mi gente, ya tenemos aquí nuestra impresora Epson. Recuerda, es una L6171. Vamos, como siempre, a descargar los drivers. Probablemente tú ya los tengas. Si no los tienes, bueno, aquí te voy a dejar el procedimiento. Ponemos en nuestro navegador de preferencia marca y modelo y nos vamos al apartado del sistema operativo que tengas en tu equipo. Vamos nosotros a probar con este instalador de paquete de drivers y utilidades. Sin embargo, nos encontramos con un conflicto. Ahorita lo vas a ver. No te me desesperes. Nosotros, como no somos dueños de las impresoras, cada impresora que nos llega, que no nos haya, que sea un modelo nuevo, tenemos que instalar drivers. Entonces no te me desesperes. Dejo esta información para quienes acaban de adquirir una y no tienen idea de cómo hacer la conexión o la instalación de drivers para dejarla funcional. Aquí está descargando el software directamente de la página de Epson, página oficial. No te enredes bajando drivers de otras páginas. Cada dispositivo, sea Epson, HP, Brothers, tienen su propia plataforma para descarga de drivers. Ojo, aquí seguimos con la instalación. Nosotros lo hacemos vía USB directa, tú la puedes configurar vía Wi-Fi, nos gusta más la estabilidad de conectarla por cable, pero tú, repito, lo puedes dejar instalada inalámbricamente. Aquí nada más estamos esperando que termine de detectar la impresora. Aquí estás checando y esto es a lo que voy. Con ese driver la configuración falló. Vamos a hacer un segundo intento nada más para ver si fue nuestro equipo por ahí que haya chocado con algún otro driver, porque de repente llegamos a tener bastantes impresoras instaladas para evitarnos precisamente esta situación en cada videito que le subamos sobre impresoras. Sí, pero va de nuevo, fíjate bien. Ahora sí, vamos a poner mejor este primer driver. Nosotros habíamos puesto el segundo, si se fijan. Vamos por el que dice solamente driver de impresora V2, porque en el segundo intento también nos falló. Por ahí se nos fue un pantallazo del OBS, porque queremos llevarles toda esta información. Si tú ya lo sabes, no te me vayas, ten paciencia. Piensa en los hermanos o hermanas que acaban de comprar su impresora y no saben cómo instalarla y configurarla. Aquí prácticamente es solo leer todos los mensajitos de las ventanas emergentes o cuadros de diálogo y tú vas seleccionando lo que mejor te convenga para tu configuración. Repito, nosotros casi siempre las dejamos por cable por tema de tener mayor estabilidad o por si llegas a estar en algún lugar donde no tengan red Wi-Fi. Aquí, fíjate bien, nos marcó error, dice que no encuentra la impresora, pero vamos a buscar la manual y como pudiste ver, ahí aparece en el modo manual y extraemos todos los archivos del instalador para nuestro modelo. No te desesperes, lo hacen automático y ahora sí, chécate bien, ya tenemos nuestra impresora en nuestro sistema. Aquí la puedes ver, ya aparece en la barra de tareas en la parte inferior derecha. Y vamos con lo primerito. Esta impresora tenía fallas al imprimir, falta de colores o algunas líneas. Vamos a hacer ese test de inyectores. Recuerda, siempre en todos los modelos, casi en la mayoría de las marcas, traen un tema de mantenimiento por software o directamente desde tu equipo. Lo que vamos a hacer aquí es dar clic derecho en la parte inferior derecha en el icono de impresora y te puede salir directamente algún menú de mantenimiento o algún menú que diga test de inyectores, como lo ves aquí, otro que pueda decir alineación de cabezal,
vamos nosotros con un test de inyectores para revisar más o menos cómo es que nos está imprimiendo. Aquí te pone dos imágenes, la que marca que está bien son líneas continuas tanto en el negro como en los colores, y en la que ocupa limpieza es porque hay vacíos entre líneas. Entonces, para que te quede ahí más o menos un poquito claro, le das en limpiar y empezamos a ver qué tan tapaditos pudieran estar por ahí nuestros inyectores. Y esto, como te digo, lo puedes hacer tú solito o solita desde tu casa sin ir con un técnico. Va a tardar un poquito en este test. Vas por ahí a escuchar movimiento de la impresora, no te asustes, déjala, tarda, no sé, quizás unos 10 minutitos, pero después de que finaliza mandas una prueba de impresión y chécate bien. A esto es a lo que me refiero. Vamos a ir checando qué tantos vacíos nos muestra en las impresiones para poder seguir haciendo test. Como puedes ver aquí en este ejemplo, el color negro está totalmente perdido, no nos está imprimiendo absolutamente nada, pero vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Nuevamente, otro test de inyectores, y aquí fíjate bien del lado izquierdo, ya se puede ver un poquito el negro, y esta hoja o este test te da el número de impresiones hechas, el número de impresiones a blanco y negro, el número de impresiones a color, el primer uso de la impresora. Te da varios datos que pueden ser relevantes para tu dispositivo. Vamos a hacer otra prueba. ¿Por qué? Porque todavía hay un poquito de vacíos en la impresión, en el test. Recuerda, tú puedes hacer esta limpieza de inyectores 2, 3, hasta 4 veces todavía podríamos decir que es viable. Chécate bien, ya solo quedó un vacío en la parte inferior o justo arribita de donde dice BK, ¿sí? Pero en la última hoja ya se ven todas las líneas sin vacío. Ya para finalizar y confirmar que la impresora quedó al 100, hacemos una impresión de este tipo de ejemplo con toda la gama de colores para confirmar que no haya rayas, que no haya vacíos, y así poderle decir al cliente: tu impresora quedó lista, puedes pasar por ella, luz verde, pero ustedes no se me vayan, ¿ok? Muy bien, mi gente, como pudiste ver, un proceso algo sencillo, es cuestión de práctica, lo puedes hacer tú mismo o misma desde tu casita. Las propias marcas nos dan esas opciones vía software, vía sistema, antes de tener que abrir el equipo o tener que llevarlo con un técnico. Anímate a hacerlo por ti mismo o misma. Espero te haya gustado el videito. Igual te dejaré otros 2 videos por aquí esperando sean de tu interés. No olvides suscribirte al canal @yesatechrepair. Cuídense mucho y sigan viendo. Chaito.